Iniciamos nuestro momento de enfoque. Bienvenidos a un espacio donde compartiremos contigo todo lo que necesitas para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Hola, bienvenido a Enfoque. Bienvenido a tu canal y podcast de emprendimiento y negocios. Hoy tenemos a un invitado muy especial. El único límite es tu imaginación y creatividad. Disfruta este episodio y comienza hoy tu proyecto. Hola amigos, bienvenidos a Enfoque. Bienvenidos a un programa donde hablamos de negocios y emprendimiento. Hoy tenemos un invitado de lujo. Les aviso, anoten todas sus preguntas, pónganlo en sus comentarios, a veces no los veo, pero ya hemos trabajado en eso. Porque hoy quiero aprovechar que tenemos a Darío Moreno. Bienvenido mi estimado amigo. Gracias Sergio por la invitación, primero que nada. Y bueno, ya había escuchado alguno de tus programas y realmente me dio mucho gusto el poder acompañarte el día de hoy. Y te pido una disculpa por las imprudencias que hemos dicho en este programa, pero es parte del show, no mi te estimado. preocupes, muy bueno, te felicito. No, muchas gracias amigo. Y yo también te quiero felicitar y te extiendo un sincero reconocimiento por toda esta labor que haces. Creo que eres un ejemplo y lo vamos a tocar más adelante sobre el tema de desarrollo de marca personal, que también es algo que quiero platicar contigo, porque este muchacho la está rompiendo, o sea, se ve joven, pero la está rompiendo en la cuestión de desarrollo de marca personal y en el tema de crecimiento profesional. Él es un abogado fiscalista, ¿sí está bien el término? Sí, correcto. Y está especializado en todo lo que es de defensa para ya sea las empresas o también en la cuestión patrimonial, y eso es lo que te voy a platicar y preguntar algunos temas más adelante. Antes de entrar al tema, quiero agradecer a Proyecta Business Center, del cual también vamos a hablar más adelante, por hoy estar aquí, por el tema de las instalaciones, darle las gracias a Exen Radio por el espacio, a Nilú y a Karime por su bendición. Muchas gracias, muchachas. Ya United Language por el tema de patrocinar este programa. Es una academia de inglés, al ratito platicamos de ese tema, muy estimado. Para la gente que te va a conocer a través de esta dinámica el día de hoy, quisiera que les platicaras un poquito más cuál es tu área de experiencia y a qué te dedicas. Ok, bueno, soy abogado, egresé ya pues hace tiempo, dice Sergio que muchas gracias que me veo joven, todavía soy joven, pero ya egresé hace prácticamente 12 años de la licenciatura en Derecho. Me he enfocado en algunas áreas. Casi todos los abogados cuando egresamos de la universidad siempre hacemos lo típico, cobrar pagarés, hacer divorcios, nos encanta divorciar a la gente. Es divertido. Sí, claro. Y bueno, poco a poco me fui perfilando. Después trabajé en banco, estuve un rato ahí en el área financiera. Por eso es que creo que me fue la atracción, el gusto por el tema de finanzas, aún visto desde una perspectiva jurídica. Y al final trabajé en una empresa que estaba a nivel nacional, es especializada en temas fiscales. Y en lo particular pues me concretaba, primero inicié revisando toda la cuestión contractual de las empresas y en ese camino duré 6 años. En ese camino me especialicé, hice una maestría en Derecho Fiscal. Entonces ahí identifiqué un poco más acerca de los impuestos, de todos los procedimientos legales referente a las autoridades de carácter fiscal. Entonces mi área de oportunidad o mi área de especialización es todo lo que tiene que ver con contratos, fusiones, escisiones, creación de empresas y obviamente toda la cuestión impositiva, tanto de personas físicas como de personas morales. Como lo vieron, está bien preparado, buena onda, un tipazo, en serio, aprovechenlo. Sobre todo en esta hora que vamos a durar contigo, mi estimado, porque hay muchas preguntas que probablemente por ser la cuestión de querer emprender o de tener un negocio, luego surgen ciertas dudas que por ignorancia no nos exime de alguna responsabilidad. Claro. Entonces, es algo que sí queremos aprovechar que estás aquí. Me da muchísimo gusto que nos hayas compartido cómo, aunque tu área fue desde un principio el tema de ser abogado, te pudiste especializar en otra área que de primera instancia probablemente te puede parecer, pues, ¿qué tiene que ver una con la otra? Pero lo interesante es que una carrera no te limita
solamente a lo convencional, como tú bien comentas, tema de pagarés, temas mercantiles o el tema de los divorcios. Sí, claro, claro. De hecho, cuando estaba en la universidad, bueno, me voy un poquito más atrás. Sí, cuando naciste. No Ok. no tanto, Bueno, pero está bien. una parte interesante es que toda mi vida, yo dije voy a ser ingeniero. Se me daban las matemáticas, era bueno en esas áreas de, pues no tanto naturales, no tanto como la biología, pero física, química se me daba. Entonces, toda mi vida mi proyecto era ser ingeniero. Estudié un año de ingeniería electromecánica lo que era el TEC de León, ¿no? Que ahora ya es el Tecnológico Nacional, Campus León, algo así. Sí, es otro nivel. Ya es otra forma en la que la denominan. Y estudié un año y me fue muy mal. Entonces mi proyecto de vida Pero ¿en qué sentido te fue mal? El segundo semestre, el primer semestre todo bien, pero son materias muy básicas. Y en segundo semestre comencé a reprobar justamente las materias especializadas en matemáticas, que era dinámica, creo que la otra electricidad y magnetismo, matemáticas 2, todo lo que tiene que ver con derivadas integrales. No, sí, Que ahorita ya la verdad no tengo ni la menor idea de ello, pero en su momento lo entendía, pero me fue muy mal. No me gustó, en sí no me gustó la profesión, me llevaba muy bien con mis compañeros, pero no compartía la forma en la que ellos veían el mundo, ¿no? De pronto el desinterés en lo que ocurre, pero un interés muy grande e importante obviamente en estas áreas sobre la ciencia, sobre la tecnología. Entonces a mí me gustaba mucho la cuestión política y la cuestión de derecho y otros aspectos de esas famosas habilidades blandas que uno tiene que ir desarrollando, propiamente como el poder hablar, expresar nuestra... Güey, eres un máster en esto, o sea, la verdad, ya te he visto en programas, y aparte sí quiero comentarles a la audiencia, Darío creo que es un modelo a seguir. Tienes un podcast, tienes un programa también de radio. Sí. También, bueno, las cápsulas que te he visto, y de hecho, en base a las cápsulas, pues, me atreví a poner el título de este programa, porque me encanta cómo has desarrollado el estar visible en varios espacios. Pero ahorita vamos a ir un poquito más a detalle. Sí, claro. Disculpa la interrupción, pero te lo tenía que mencionar porque es difícil encontrar luego ciertos, no quiero decir solamente abogados, pero sí muchos profesionistas que no desarrollamos como tal o no le damos importancia al tema de saber expresarnos en público. Sí, claro. Lo Sí. dejamos de lado. No, y no es nada más las carreras como derecho, incluso por ejemplo, en el área fiscal tratamos mucho con contadores, y uno de los defectos más grandes que tienen los contadores es justo eso, no saberse expresar con los clientes. De pronto decimos nosotros ser cuadrados, y entonces esas áreas de oportunidad de saber expresarse, pero también de poder almacenar mucha información, por un lado, pero la segunda es saber cuándo tenemos que obtener esa información y transmitirla a nuestros clientes, a quienes nos escuchan. Esa parte es complicada, pero son habilidades blandas, no se aprenden, desde mi punto de vista no se aprenden, es algo que tenemos de manera innata y las tenemos que ir desarrollando. Y eso es clave, o sea, cualquier persona lo puede realizar. Pero bueno, retomo un poquito en lo que me quedé. Me fue muy mal. Terminó ahí una parte, pues sí fue complicada de mi vida, porque al final decidí terminar esa área de oportunidad. A lo mejor pude haber recursado materias, irme a estudiar a otra universidad, pero decidí que si al final en lo que era bueno era en hablar, en desarrollarme, pues a lo mejor una buena área de oportunidad era propiamente la carrera de Derecho. Adicional a que la decisión, y con toda honestidad lo digo, la tomé porque según yo no se veían muchas matemáticas. Y paradójicamente acabé en el área de Derecho donde más matemáticas hay, aunque son muy básicas. Pero entender cómo es que se debe aplicar esos cálculos a las leyes fiscales, esa es la parte compleja. Sí, porque aquí no nada más es un cálculo que te va a funcionar para un cierto producto, un cierto trabajo o crear ciertos materiales. No, aquí estás hablando del riesgo y seguridad también de las empresas o personas físicas en este caso sobre su integridad. Bueno, no te puedo decir integridad, pero simplemente sí su seguridad fiscal. Yo diría incluso también hasta integridad física. Al final, pues sí, ya también hay tienes cuestiones razón. que tienen que ver con el derecho penal, que podrían sancionarse con una pena, decimos nosotros, corporal, es decir, que te meten a la cárcel. No, y ahí sí la pagas corporalmente, pero feo. Sí. O sea, la verdad, no te metas en eso. No te metas en eso. Acude con un buen abogado. Porque volvemos a lo mismo, el comentario inicial. No porque lo ignores. Sí, no ocurre. No porque ocurre. te tapes los ojos, claro. Y esa es una cuestión muy importante. Entonces, decidiste terminar con el tema de lo de la ingeniería. Te metiste de lleno al tema del derecho. Correcto. Pero
en base a lo que nos platicabas, de que te gustaba el tema de político, te gustaba el tema de oratoria, no habían tantas matemáticas, pero había otras carreras. ¿Por qué el tema del derecho? Como que se juntaron esas dos circunstancias. Por un lado, según yo, no tenía tantas matemáticas, y por otro, si tú le preguntaras a un joven que está en preparatoria qué carrera elegiría si sus habilidades son el gusto por la lectura y hablar mucho, creo que el 90% te diría abogado. Sí hay otras, filosofía, letras, cualquier otra. De las áreas de humanidades, por ejemplo. La que tú quieras, ¿no? Pero abogado me parece que es la que más está en nuestra mente. ¿Por qué a lo mejor alguien no elegiría derecho? Pues porque también quizá no le gusta el conflicto, la controversia, el pelearse con otras personas. Y es algo que de manera, insisto, innata, se me da. O sea, son habilidades que tú generas, pero que no las estudias, no te las enseñan en la escuela. Es algo que simplemente se te da, el saber argumentar. Y consideré que la carrera ideal era derecho. Y algo curioso pasó. Cuando inicié, bueno, la mayoría, estudié en la Universidad de León. La mayoría, obviamente, de mis compañeros tenían 18 años, yo ya tenía 19 años. Pero algo muy curioso es que todos veían muy complicada la carrera, incluso le temían a muchos maestros, típico de la universidad. Pero cuando tú vienes de una escuela pública, y sobre todo de esta como es el Tecnológico de León, ¿no? Y conoces a maestros que tienen un conocimiento bárbaro, pero poco les importa, algunos no todos, pero poco les importa si X o Y aprende. Pues al final, él da su clase y el que lo quiera seguir adelante y el que no, pues ya se quedó. Sí, es una decisión al final personal. Y están en todo su derecho, porque me imagino que eso ya es frustración de muchos años donde definitivamente hay estudiantes donde no muestran ese interés. Sí, claro, ¿no? Y fue mi caso personal, ¿no? O sea, al final yo no culpaba de ninguna, a lo mejor en su momento lo hice en alguna materia o en algún examen que reprobé, pero la realidad es que a la distancia, claro que fue mi plena responsabilidad. Y cuando cambias a derecho y ves al maestro más malo porque según reprueba a todos, pero comparas con lo que es una escuela pública, o sea, una pública a una privada en la que te consienten, te dan mucho seguimiento, se responsabilizan de si un alumno va mal, porque al final, pues ya sea que te ven como el cliente que va y paga y por eso te dan tanto seguimiento, o igual quizá la propia ética de la universidad genera que el maestro sea un poco más, se preocupe por la retroalimentación en la clase y que todos avancen a un mismo nivel, o al menos ese sería el objetivo. Entonces la universidad, la licenciatura, te soy totalmente honesto, me fue muy sencilla. Adicional a que trabajé en el área. Ahí fueron dos cosas. Una es, trabajé en un área del DIF, que era el DIF, no recuerdo si era el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el CENAVI, que creo que ahorita se me ha ido, o bueno, se transformó, en el cual todo tiene que ver con divorcios, patria potestad, adopciones, y ahí aprendí mucho del área de derecho de familia. De hecho, todo era derecho de familia. Estuve prácticamente un año ahí, no eran prácticas, sino simplemente me quise involucrar. Tenía un maestro que trabajaba ahí y me invitó a trabajar, no me pagaban, pero la verdad es que el aprendizaje que obtuve fue mejor que cualquier paga que me hubieran realizado, y sobre todo en el primer año de la universidad. Que es muy importante. Sí, claro. Y después me invitaron, recuerdo bien, una amiga que lamentablemente ya falleció. Ella estuvo mucho tiempo en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, y un día me dijo, oye, pues, se te da hablar, creo que estás como anillo al dedo para la política, y ¿por qué no te acercas a un grupo juvenil que es del parte de este partido, ¿no? Entonces me acerqué, la verdad es que conocí amigos que hasta la fecha todavía son muy buenos amigos. Cada vez me alejo más y obviamente las generaciones van transformando. Conozco gente, y de verdad, Sergio, conozco gente que eran mis amigos, los conocí siendo jóvenes, teníamos la misma edad, o incluso unos eran un poquito más grandes que yo estaba joven, tenía 19 años cuando entré al PAN, y que hoy están en puestos verdaderamente importantes, ¿no? O sea, hoy vi lo del, bueno, no hoy, sino en días pasados, la secretaria de gobierno, sí, Livia, pues también era compañera ahí del juvenil. Entonces, o sea, están colocados en puestos. Mi jefe directo, cuando trabajé para el grupo parlamentario del PAN en el Senado, mi jefe directo, pues ahora es el jefe de oficina del gobernador. Entonces, están bastante bien colocados, y a lo mejor hoy por hoy no me arrepiento, de verdad que no me arrepiento, pero a veces sí pienso y digo, quizás sí
si hubiera continuado, si hubiera tenido un poco de mayor persistencia, quizás estaría colocado. Pero algo te digo, Sergio, por eso no me arrepiento. Uno, porque me gusta lo que hago, me va bien en lo que hago. Y segundo, es que creo que en muchas cuestiones traicionaría, en lo personal, mis convicciones estando en un partido político. En cualquiera, es una realidad. en Sí, general. en el que tú quieras. Ya el tema de... Y eso nos da horas, a lo Sí, mejor, claro. si compartiéramos realmente lo que pensamos sobre ciertas prácticas, más que nada. Sí. Personajes y principios, pero tienes muchísima razón. El tema de la política, al final, nada está escrito en piedra y tienes que aprender a jugar atrás, adelante del escenario donde te dé. De hecho, no, quizá me equivoco y espero equivocarme. La verdad es que me daría gusto que alguien de estas personas que están en puestos muy importantes, y no lo digo por estas dos personas, sino en general con todo, Sí, o sea, la en gente que general. conocí, la gente que tiene una diputación o un cargo importante en gobierno del estado, gobierno federal, sí he llegado a tener la convicción que si tú eres una persona 100% honesta, 100% transparente, 100% congruente, además de muchas otras virtudes, difícilmente podrías estar en un partido político. Yo también creo eso, fíjate. Yo conozco también a Lidia. A ella me tocó la oportunidad de hace años venderle su casa. A ella y a su esposo. Y desde ahí me tocó el trato. Y desde ahí te das cuenta la calidad de persona que es. Súper preparada, una mujer comprometida. En particular también conozco a gente que está en Secretaría de Seguridad, aquí en Guanajuato, en el CHATEC, por el tema también inmobiliario. Me ha dado la oportunidad de conocer ciertas personas que curiosamente están en el tema de gobierno. Pero lo que sí me da gusto, al menos aquí en mi estado, en Guanajuato, me da gusto que sí son personas con cierto perfil. O sea, que sí te das claro. cuenta que por algo están ahí. O sea, no me dejarás mentir, pero desde, no sé, hace cuánto tiempo la conociste, en lo personal fue hace como 10 años, Yo tengo menos, tengo a lo mejor 5 años de que la conozco. pero fácilmente te das cuenta que son personas que, bueno, hoy están en ese puesto y no sabes cuál es el alcance que pueda llegar a tener, ¿no? Inimaginable. Claro que depende mucho de las coyunturas políticas que se dan, porque hay que ver si el PAN vuelve a ganar gubernatura, varias cuestiones que parece ser que se van a dar. Pero es gente que desde que la conoces sabes que donde esté, no solamente en el PAN o en la política, sino en el área que se quiera desarrollar, pues la va a hacer. Y la Es va a que hacer en donde grande. quieras, porque te das cuenta que es una persona muy preparada y que si no estuviera en gobierno, si estuviera en inversión privada, Donde quiera. aún así sería altamente productiva. Sí es cierto, son gente de alto perfil. Sí, claro. Esa es la palabra, Totalmente. alto perfil. Que luego te empiezas a dar cuenta de otros escenarios o de otros perfiles que buscan ciertos, en general, partidos, no quiero decir nombres, pero luego sí te sale como Alfredo Adame, güey. Sí, Es hijo de tu... O sea, ni el Trejo le partió su... Perdón, Anilo, yo sé que me dijiste que no íbamos a hablar de esto, pero al final el comentario es aquí en Guanajuato, lo que sí te puedo compartir, Darío, y me da mucho gusto decirlo, es que aquí en Guanajuato hay gente que en los puestos claves donde se tiene que estar, hay gente de alto perfil Sí. y muy preparada. Tenía un jefe, ya falleció, fue senador de la República, y hay una frase con la que siempre me he quedado. Y creo que en su momento no lo apliqué, y al final, pues eres joven, ¿no? Tienes 19, 20 años, pero al tiempo te das cuenta de que esas palabras, cuando las traduces en la práctica, son vitales. Él decía que una de las claves del éxito, y de verdad que eso es cierto, es aplicar 4 cosas: método, sistema, orden, disciplina. Si tienes un método para hacer las cosas y lo haces de manera sistemática, adicional a que, claro, todo lo hagas con un orden y que seas disciplinado, que te levantes siempre a la misma hora, que hagas ejercicio, que estudies, que analices, que platiques, que convivas, que todo lo que tengas que hacer lo hagas de manera programada. Es decir, que no dejes cabos sueltos, no dejes nada al ahí se va. Tienes tus momentos en los que te puedes relajar y permitir que las cosas salgan como tengan que salir, ¿no? Digo, un ejemplo a lo mejor muy tonto para el programa, pero pues enamórate de quien quieras y haz lo que quieras. A lo mejor ahí no seas tan sistemático, pero en la vida, en tu profesión, hazlo. Y de verdad que si lo comienzas a hacer lo más pronto posible, entre más joven seas, los resultados se van a notar de mucho mejor forma. Y me gusta mucho lo que nos acabas de compartir, porque eso lo podemos llevar desde un tema, si tú quieres ser profesionista independiente o si lo vuelves desde un punto de vista como empresarial. Es exactamente lo mismo, se aplica esos sistemas en tu empresa, esos métodos o metodología, te puedes ir dando cuenta dónde estás bien, dónde puedes corregir, dónde puedes mejorar. Y el tema de la disciplina también es importante, porque precisamente para seguir esos métodos o esos sistemas, a veces hay momentos donde no lo quieres hacer
Y la disciplina es eso, que lo puedas hacer Claro. aunque no lo quieras hacer. Claro, el día que no estás con el ánimo es como cuando quieres adelgazar. El primer día Maldita sea. no comes lo que sea, ¿no? Adiós papas, adiós, lo que tú quieras. No, si te duele, o ¿No? sea. Al día siguiente te levantas a hacer ejercicio y a la semana ya te empiezas a cansar. Y entonces ya cuando no tienes esa ilusión, y a lo mejor ese día te sentiste mal, se te subió la presión, te sentiste gordo, lo que tú quieras. Pero al día siguiente que dices, la vida sigue igual, pues pierdes ese ánimo y ahí es donde está verdaderamente la disciplina. Lo demás es motivación, es ánimo, pero la disciplina es lo que te transforma. Exactamente, porque el tema motivacional al final es efímero. Sí. Va a pasar. Y la disciplina es lo que te mantiene. Y enseguida volvemos a nuestro capítulo de hoy. Te quiero comentar que cada vez, como lo hemos hablado en el programa, cada vez más personas buscan otras áreas de expertise, otras áreas de desarrollo profesional y personal. Conocer y dominar otro idioma aparte de tu idioma nativo es cada vez más importante. ¿Por qué? Porque te pone al alcance de más personas, de proyectos más grandes, te vuelves de un alcance internacional. Así que te invito a que te inscribas con nosotros con United Language. Es una academia particular aquí en León, Guanajuato. Te invito a que conozcas su programa de estudios y sobre todo su metodología. Por experiencia propia te puedo decir que es una forma distinta de aprender inglés. Te dejo los datos por si te interesa conocer más de este tema en la descripción de este video o de este capítulo en Spotify. En ese camino para que sí logres el Claro. resultado. Claro. Y volvemos a lo mismo. Si es desde una cuestión personal, así es una cuestión de emprendimiento. Creo que estos 4 conceptos son básicos y gracias por sacarlos aquí al tema en el programa, porque ustedes, sin importar qué proyecto estén realizando, si lo tomas en cuenta, es más fácil que logres al éxito aplicando estos 4 conceptos que si estás esperanzado a ver qué pasa. Sí, de hecho, no lo podría decir, pero casi te garantizo en un 99% Sí. que si lo aplicas, lo logras. Pero que realmente sea un estilo de vida. Debe ser un estilo de vida. No es una semana, ni 2 semanas, ni el primer mes que estás en tu trabajo. Es si es tu estilo de vida, porque aparte lo impregnas. Entonces, cuando tienes un equipo de trabajo, pues obviamente cuando tú ves que alguien es realmente ordenado, que le encargas algo y nunca se le va a olvidar, porque tiene sus post-it, porque lo tiene en la computadora, porque lo tiene en su celular y lo lleva a la práctica y que nada se le olvida porque todo lo tiene controlado, pues no te queda de otra más que decir, bueno, si mi jefe es bueno, si mi jefe lo puede hacer, pues lo tengo que hacer por consecuencia. Entonces Exactamente. se impregna, ¿no? Es increíble, pero se contagia. No, y la verdad es que ha funcionado así. Aquí lo hemos visto, incluso en una cuestión personal. Me acuerdo mucho cuando Aniel y Karim empezaron el tema de la dieta, pero mira, disciplinadas. Al día siguiente se transformaron. Al día siguiente me dejaron de aceptar papitas, la harina, los chocolates, y realmente estaban convencidas. Y a veces yo también de payaso venía y las tentaba. Oye, una pasita. Oye, unas papitas. Que no. Y se mantuvieron firmes y ahí está el resultado. Sí, O sea, cada claro. vez se sienten más contentas, cada vez están más felices, porque ellos están viendo el mismo resultado. Y eso lo vas a llevar a una cuestión profesional, una cuestión personal. Sí. Y es curioso cómo empezamos a hablar también de tema político, porque está ligado. El tema fiscal y el tema gobierno va de la mano. Porque al final es un brazo ejecutor del Estado. Todo en general, de hecho, cualquier área, o sea, si te casas, estás vinculado con el poder legislativo, con el poder ejecutivo, porque ellos hacen ese código con el que te vas a casar, ese código con el que vas a tener una responsabilidad con tus hijos, con el que en algún momento ojalá no te vas a divorciar. Todo está directamente involucrado, o sea, pensar que este famoso, yo no soy apolítico, Sí. no me interesa la política, no, quizá no te interesan los partidos políticos, pero pensar que tú eres ajeno a la política es de ingenuos. O sea, la decisión que tú quieras tomar va a estar directamente relacionada con la legislación que te aplica y por lo tanto el saber si puedo o no puedo, si lo que hago tiene una sanción o no la tiene. Estás directamente involucrado y por eso la importancia ahora que vienen las elecciones, pues de no votar por alguien que sea popular, ¿no? Sino por alguien que, sobre todo en mi área de profesionalización, por ejemplo, pensando en el área fiscal, si a mí me da la oportunidad de elegir los perfiles, si identifico que alguien está involucrado en algo fiscal, que lo conoce, que lo identifica y que no simplemente es alguien popular o galán o guapa o lo que sea y que es a quien pusieron en el puesto pues para ganar votos, yo creo que en ese momento a lo mejor cambia, ¿no? Cambia un país, pero que sea algo consciente.
Y te digo, ese es mi punto de vista, así es como lo evalúo, lo perfilo y a partir de eso tomo la decisión de por quién votar. Y participa, tampoco te hagas el ignorante, simplemente, el indiferente en este caso, donde sabes que no quiero participar, voy a anular mi voto, simplemente no voto, porque entonces le das pie a ciertas situaciones dentro de que se han realizado siempre, esto siempre ha pasado, o sea, no vamos a hablar que es solamente un gobierno, sino en general, todos de alguna manera sí han incurrido en ciertas faltas. Sí. No podemos meter las manos al fuego por ningún gobierno, ningún partido, pero como ciudadano es tu responsabilidad participar, fomentar esa participación con los tuyos y toma una decisión, la que quieras, pero ve y tómala, este 6 de junio. Vota. Perdón, Danilo, perdón. Bueno, oye, mi estimado, quiero sí hacerte una pregunta muy concreta. Al tema del gobierno, el tema de la autoridad, específicamente el tema del órgano fiscalizador, ¿se le tiene que tener miedo? En México, aparentemente sí. Fíjate que, y ya entrando un poquito al tema, hoy en la mañana, hace rato antes de entrar a cámara, platicaba de un senador, que es, un ex senador, ya no voy a hablar de política, pero es un ex senador, que él particularmente es un abogado y fiscalista, se llama Roberto Gil Suárez, fue del PAN, estuvo ahí en el gobierno de Felipe Calderón, pero afortunadamente ya creo que se salió, los contactos no los debe de perder, pero se salió ahí de la política como tal y se dedicó a su despacho. Y últimamente han salido notas en la cual lo vinculan, no podría asegurar que sea cierto o falso, pero lo vinculan acerca de una defraudación fiscal y lavado de dinero, que recibe dinero en sus cuentas bancarias en efectivo, pero no poco, o sea, no eran 1,000 o 2,000 pesos, eran millones de pesos. Y que adicional él declaró que ganaba 40 y tantos millones de pesos, que su origen no es comprobable y que gastó 170 y tantos millones de pesos en una tarjeta de crédito. Y muy interesante, el día de ayer justo declaraba en un noticiero a nivel nacional, él participa como articulista de ese noticiero y señalaba algo que sí es importante, ¿no? O sea, a ver, primero, ¿quién es la institución que se encarga de analizar dichos datos? O sea, ¿quién analiza tus cuentas bancarias? ¿Quién analiza cuánto gastas, en qué gastas, cuánto dinero en efectivo mueves? Pues es la Unidad de Inteligencia Financiera, es la UIF. Y señalaba muy inteligentemente que los medios de comunicación, o sea, a los medios de comunicación les filtran la información. Es decir, imagina, soy el encargado de la UIF y digo, oye, pues Sergio recibe tales cantidades en efectivo, no declaradas, percibe tales ingresos, gasta mucho más de lo que gana, pero no te lo notifico a ti, ni te realizo un procedimiento administrativo en lo particular a ti, que eso, ¿qué te permite? Pues que te defiendas, ¿no? Que aportes los elementos necesarios. Literal, acá entre nos, tampoco tendría por qué todo el mundo saberlo, a pesar de que seas una persona pública, no tendría por qué todo el mundo saberlo cuando a lo mejor en lo local, internamente lo podemos arreglar, ¿no? Ajá. Es un asunto al final de particulares, por supuesto, gobierno y un particular. Por supuesto. Y al final, si resulta responsable, pues quizá a lo mejor ahí podría ya ser público, porque al final acreditamos tu responsabilidad. Al menos jurídicamente hablando, ya es claro que tú eres un responsable. Pero eso, el momento, y corrígeme si me equivoco, tendría que ser cuando ya se resolvió el caso. Sí, cuando claro. Ya presenté las pruebas, cuando ya agotaste todas las instancias que tenías que agotar. Y digo más, se judicializó. O sea, ya está ante un juez que te sentenció. Exactamente, o sea, ya cuando hay una sentencia. Correcto. ¿Y entonces por qué lo haces partícipe o lo haces parte de un show? No, el punto es que no lo haces partícipe, sino que la información la filtras a medios de comunicación para que obviamente dañen tu imagen pública. Eso es lo que expresa él. Y comparto, insisto, no sé si la información que se proporciona es cierta o falsa. Eso no es la discusión en este momento, sino son las formas en las que una institución gubernamental, formal, oficial, daña la imagen pública de un tercero. Y aquí lo interesante es, él nunca ha recibido una sola notificación, e incluso comentaba, presenta un amparo indirecto para efecto de señalarle a la Unidad de Inteligencia Financiera y decir, oye, pues ¿sabes qué, juez? La UIF señala que tengo una acusación que ya presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República y a mí en lo personal no me ha notificado nada. O sea, me está privando de mi derecho de audiencia. Entonces voy ante ti, juez, para que le pidas a la Unidad de Inteligencia Financiera pues que me dé ese derecho a audiencia, como cualquier ciudadano, como tú o yo lo podemos solicitar, ¿no?
Y al final, la unidad de inteligencia financiera, cuando es notificada por el juicio de amparo y le solicita el informe justificado, decir, oye, pues se están quejando de ti, dicen que tú estás violentando una garantía constitucional a este gobernador, preséntame tu informe justificado sobre el procedimiento administrativo que estás desarrollando. Pues la UIF responde que no hay nada, o sea, que no le está violando nada porque no hay ningún asunto abierto. No sé si me explico. No seas mamón. Entonces, imagínate, ya lo filtraron a medios de comunicación, ya intentaron dañar la imagen pública por el motivo que tú quieras, porque es político, porque es gente cercana a un expresidente de la República que aparentemente por este gobierno es odiado, y la verdad es que eso no es lo importante. Al final del día, cualquiera puede tener la razón y no es una cuestión de debate. Porque eso lo hacen incluso con sus propios aliados o ex aliados. Sí, claro. Con quien ya no está contento en este momento. Pero independientemente de ello, tú me preguntabas, ¿hay que tener miedo? Bueno, pues si de esa manera se van a comportar, yo te diría, pues sí, hay que tener miedo. Es lo peligroso, Darío, porque ahorita ya lo estamos viendo. Ahorita ni siquiera sus propios aliados del gobierno federal, porque al final este es el brazo. Esta unidad, al final, se ha dado varios casos que los hemos visto en estos meses, donde empieza a ser una manera de persecución hacia el ciudadano. Esa es la cuestión. Ahora, en el caso concreto de esta persona que nos platicas, él se puede, de alguna manera, puede haber una respuesta, una demanda hacia los daños, o realmente no vas a entrar en esos detalles. Eventualmente lo podrías hacer, pero pues, ¿cuánto tiempo te va a invertir? Digo, él es abogado. Teóricamente no va a perder tiempo iniciando un procedimiento legal, pues a eso se dedica. Pero sí es desgaste. Y al final del día, sí está claro, te voy a dar otro ejemplo para que lo puedas... Y luego retomamos, el tercer ejemplo sí quisiera verlo con el tema de lo de Alfredo Adame. No porque me importe este güey, sino lo que pasó donde se filtró el audio. Y entonces ahora sí va la unidad a buscarlo porque declaró un delito un delito fiscal. Sí, fiscal. Pero entonces, ¿por qué no procedió antes? Se supone que ya tenía esa declaración. Creo que más bien la causa fue política, pero ahorita lo retomamos después de este ejemplo que nos vas a dar. Mira, el otro ejemplo que te quería dar es un candidato en Nuevo León a la gubernatura. También parece ser que va repuntando ahí en la intención de voto, ¿no? Samuel García. Sí, el senador, bueno, el original, ¿no? Sí. Y resulta que ya se publica que la unidad se filtra, porque eso es importante aclararlo, ¿no? Se filtró. Se filtra la información, o sea, un medio de comunicación recibió información en la cual se conoce que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pero ¿sabes cuál es el punto? El problema no es que se investigue, eso es bueno, ¿no? El problema no es que se presenten denuncias. El problema es que ni se investiga ni se presentan denuncias. Simplemente se sube información, se filtra información para afectar públicamente. Si hoy me siento en tu programa y te digo, ¿sabes qué? Anilú está defraudando al fisco, pues ya la afecté en su imagen, ¿no? Y sin tener elementos, sin tener prueba, y peor aún, sin ser una autoridad. Entonces, ese es el problema. Y al final, no podemos ser ajenos a ello. El que seas autoridad y sobre todo los encargados de esas autoridades, y dígase de la unidad de inteligencia financiera, el SAT, son gente que lo reconozco, es gente capaz, es gente que conoce del tema, pero que al final persigue intereses políticos, ya sea propios o de terceros. O que se tiene que doblar las manos, claro, o las rodillas y sujetarse a lo que de arriba viene. Claro, entonces en el caso puntual que me decías de Alfredo Adame, pues mucho resulta, o sea, el por qué salió el video, pues parece ser que es porque en su vida personal tiene muchos problemas con mucha gente y alguien o los editó o simplemente íntegramente lo filtró, ¿no? El problema o al punto es que aparentemente ese partido político lo señalan como un partido satélite del gobierno federal. Ajá. Del partido en el poder, ¿no? En el gobierno federal. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que seguramente no va a ocurrir nada, o al menos el gobierno no va a hacer tanto ruido. Quizá, obviamente, lo que tenía que expresar es, bueno, ya iniciamos una investigación. Bueno, ya si ni eso, al menos lo declararan, ya no digamos que lo investiguen, que lo declararan, pues estaríamos en serios problemas. Claro que lo van a declarar, pero que tú veas a Alfredo Adame un día en la cárcel, sobre todo con los intereses que hoy por hoy está representando, no es Alfredo Adame, es los intereses que representa, pues obviamente no tendría por qué tener una responsabilidad, y menos
de aquí a junio del 2021, ¿no? O sea, no, eso no va a ocurrir. En cambio, digo, tampoco va a ocurrir con la oposición, tampoco va a ocurrir con Samuel García en Nuevo León y con Roberto Gil Suart. No pasa nada, ese es el problema, no pasa nada, pero al final públicamente te dañan. Básicamente, ¿cuál es la conclusión, ¿no? A tu pregunta, ¿ahí debes tener miedo? Pues parece ser que mediáticamente, si eres un personaje políticamente expuesto, pues sí deberías tener miedo. Y como ciudadano deberías tener miedo, pues parece ser que sí, porque al parecer las instituciones se corren el riesgo de ser utilizadas simplemente para una persecución de aquellos personajes que afecten los intereses del gobierno federal. Y eso me parece incorrecto. O sea, si hay alguien a quien sancionar e investigar, que lo haga, pero que lo hagan bien. Y ahora también la otra cuestión, Darío, que no quiero dejarlo simplemente en la orilla, que no nada más si eres político o tienes ciertos intereses públicos, sino que además también se está dando ciertas situaciones. El escenario es este. Cada vez se empezaron a cerrar los candados para el tema de evasión de impuestos. Que la gente que está tributando tribute lo que debe de ser. Y en eso estoy de acuerdo. Totalmente. Pero cada vez le cargas más a la misma base. Y hay cierta base, en lugar de hacerla más grande, esas personas que son las que tributan y que sostienen la economía, no. Cierras el candado para los que ya están tributando y los llevas a un nivel cada vez, ¿cómo te lo puedo comentar? Donde te van cerrando por todos lados, porque ya no es una cuestión fiscal en la cuestión de tu negocio, sino también a través del seguro. Hay una reforma donde te están buscando por el tema de asegurar la obra en el IMSS. Y te lo quieren cobrar como ellos te lo quieren cobrar, no como realmente llevaste tú en este caso la obra, como tú realizaste tu patrimonio, no, les vale madre. O sea, ellos te lo quieren cobrar de una manera ventajosa. Entonces el siguiente comentario es que ya no nada más es una cuestión de operación, y sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, que no hubo apoyo para las empresas. Todavía las explotaron, todavía se exigió el tema de la declaración, que es lo correcto, que se debe respetar, estoy de acuerdo. Pero también la cuestión patrimonial, cada vez en varios aspectos, también te están cerrando el tema fiscal, te lo están haciendo cada vez más cercano. Sí. Bueno, ahí te respondo desde dos vertientes. El primer comentario es: pagan justos por pecadores. Pero eso ocurre en México y ocurre en todo el mundo. En general. Eso es en general. De hecho, la legislación, para serte honesto, no dicen que un país es tan corrupto como cuantas leyes tenga, ¿no? En México hay muchísimas leyes. Sí, o sea, se tiene que explicar y se vuelve tan complejo el sistema jurídico mexicano que de pronto ya no entiendes, ¿no? Y a veces creo que lo peor, el legislador tampoco entiende ni lo que está haciendo. O sea, son 500 diputados, pero ¿cuántos entienden la materia fiscal? ¿15? ¿20? Y al final representan lo que el SAT les indica, lo que la Secretaría de Hacienda indica, y van y votan, punto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te comentaba, lo veo desde dos vertientes. Por un lado, como fiscalista, sí, tienes toda la razón. Sobre el contribuyente cautivo, el que paga sus impuestos, el que tiene trabajadores, el que obviamente pues, otorga empleos. Sobre esta persona tiene una mayor fiscalización, porque al final, cuando el gobierno, cualquier gobierno, quiere obtener mayores ingresos, tiene tres posibilidades. Una es: crea nuevos impuestos, sube la tasa de los impuestos, o aumenta la aumenta la fiscalización. Es decir, sobre los que están hoy cautivos, sobre eso investiga, indaga y cóbrales a ver qué más es lo que se puede llegar a obtener. Pero eso lo hace México y lo hacen todo el mundo. Entonces realmente en este tema no lo veo tan malo. De hecho, es adecuado porque así funciona el sistema. Así tiene que hacerse llegar de recursos. Pero desde el punto de vista ciudadano, Sergio, creo que también, así como el gobierno tiene sus equivocaciones y obviamente tiene que pagar las consecuencias de ello, que esto lo ves en las elecciones que se van a dar en junio y a lo mejor hasta el 2024, pero también es un problema del ciudadano. ¿Por qué? Porque en este efecto que el presidente tanto menciona y que tiene toda la razón de la corrupción que persiste en México, pues no todos los ciudadanos quieren cumplir. El que es formal omite ingresos para pagar menos, y el que es informal de plano ni siquiera le entra, pues porque no quieren ni que se enteren de... Es que esa es la otra cuestión. O sea, nosotros tenemos cursos de emprendimiento, nos acercamos con gente que también estamos fomentando el tema de emprendimiento, crear nuevos negocios, el tema de capacitaciones. Pero entonces cuando vas con una persona y dices, güey, deja de ser informal, ¿con qué argumento lo invitas a que se haga una empresa formal? Sí,
O sea, es parte de lo que tienes que trabajar y es parte de la labor. Y sí, hay argumentos y de hecho es otra pregunta de las que te quiero hacer. ¿Cuál es la ventaja de que una empresa sea formal y no informal? Que sí te quiero pedir tu punto de vista en este tema en particular. Pero sí está esa situación en general que los que ya empezaron de alguna manera de siendo informales sí se quieren quedar. Sí, es cómodo y es fácil. Es cómodo y fácil. Pero ¿cuál sería el camino? ¿Por qué sí se deben dar de alta? En tu punto de vista, ¿cuál es la ventaja y por qué lo deben de hacer? Ok, antes de responder tu pregunta, hay un camino o una serie de pasos. Bueno, vamos a imaginar que es como una escalera y tienes que dar subir el primer escalón, el segundo, el tercero. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces el primer escalón que queremos dar es, pues ya esté formal, ¿no? O ya haz tu negocio, o ya comienza a vender. Y yo te diría, no, lo primero que tienes que hacer es hazte llegar de información. Y esa información, ¿quién la tiene o dónde está? Pues está en internet, solamente hay que verificar que sea actualizada, porque luego en internet, y sobre todo en materia fiscal, te encuentras con cada cosa que una o es falsa, o es de otro país, o es de leyes que ya están totalmente derogadas. Sí, TV Notas no es buena fuente. Sí. O sea, por favor, no le hagan caso. Empecemos Por favor. por ahí. Por favor. Y en segunda instancia, que también es importante... ¿Te diste cuenta, amigo, cómo los miré a los ojos y les hice con toda certeza que esa no es una buena fuente? Sí, no, ya hasta pensé que era publicidad. Estoy aprendiendo a ti. Ay, la madre, ya nota que no sé porque ya está bien. Perdón. Y bueno, aquí también importante señalar que quienes nos dedicamos, por ejemplo, en mi caso, al tema fiscal, tú lo decías al inicio y lo decías de manera muy acertada. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva el que una persona física que a lo mejor gana 5,000 pesos, 10,000, 15,000 pesos mensuales, hasta una empresa que ya estás hablando de millones de pesos, tenemos que tener la información básica, la información elemental, es decir, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados para poder dar una recomendación, una apegada a derecho y segunda que le sirva, ¿no? Eso es importante. ¿Y cuál es el problema? Que nos buscamos a los asesores y obviamente no digo que un estudiante no tenga el conocimiento, y nosotros fuimos estudiantes, pero pues cuando estás estudiando, estás en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Que tanto puedes conocer de la práctica. Y muchas veces ocurre que le preguntas al sobrino que es contador, al tío que es contador pero que lleva 15 años de que no ejerce, al que tiene su despacho pero no tiene un solo cliente. Y eso no es un... O sea, No es que sea malo. No es que sea malo. Pero sí has de llegar de la información adecuada según los alcances que quieres para tu negocio, ¿no? Porque también esa es una realidad y te lo reconozco. Y qué buen comentario lo acabas de decir. Cuando estamos trabajando con la gente que va a emprender cualquier empresa, lo primero que les decimos es asesórate fiscalmente, contablemente, pero sobre todo tema fiscal, porque es el respaldo que tiene tu empresa detrás. Al final es el que le da soporte y validez que tu empresa sea una entidad, al final que sea válida, que está reconocida y que te permite operar. Y eso también le da muchas ventajas con tus clientes. No es lo mismo que digas, oye, ¿sabes qué? Pues soy una persona que va empezando, sí, pero ya estoy dado de alta, aquí está mi constancia de cédula fiscal. ¿Sabes qué? Pues estamos en eso, estamos echándole ganas y vamos a ir con todo para adelante. Sí. Se respeta, pero sí es muy diferente el entorno y el tono de la conversación. Sí, claro. Y hay un problema, fíjate que, bueno, ahorita cierro la idea que tenía. Vamos abriendo más puntos. Sí, pero bueno, para ir concluyendo y cerrando ciclos, decíamos, lo primero es hazte llegar de información, ¿no? Pero aterrizando un poco lo que comentabas, el problema de a veces arrancar es que en el mejor de los casos, no, tiene, insisto, como sus dos puntos de vista, ¿no? En el mejor de los casos te va mal y cierras tu negocio y al final pues fiscalmente al SAT no le representas absolutamente ningún beneficio el que te inicien una auditoría o el cobrarte impuestos, ¿no? Si ganaste poco, ganaste nada, ¿no? A lo mejor hasta perdiste. Porque tampoco se va a iniciar una cacería bajo ese escenario. Sí, claro. Oye, güey, Sí, simplemente, ¿no? Me fue mal, o sea, nunca fui formal, pero me fue mal, ya cerré mi negocio, como normalmente ocurre. Ese es el problema, ¿no? Normalmente ocurre que ese ciclo de vida de los negocios es breve porque no tienes toda la información. O hablemos a lo mismo, no metiste un sistema, no metiste orden a tu negocio. Que ahora, sí hay que ser muy puntuales, porque eso sí, yo creo que ya todos lo saben, pero sí hay que ponerlo en contexto. No porque no te des de alta, no quiere decir que la autoridad no te tenga registrado, que no te tenga identificado. Hay bancos. O sea, hay bancos y al final hay discrepancia fiscal donde tus gastos no corresponden a los ingresos que estás declarando y sí va a llegar el momento donde la autoridad dice, güey, o sea, claro. No es que incluso también el tema inmobiliario, también ahí lo vemos,
antes era el tema de pagar el ISR de la utilidad de la venta. Y ahorita con el tema de la ley antilavado, la cuestión es que no te metieran a la cárcel por no hacer tus declaraciones, por no fiscalizar el dinero. Y ya no era una cuestión de pagar más o menos impuestos, sino que no te fueras a la cárcel por una mala operación. Sí, sí. Aunque aquí es importante, y vamos conectando un poco las ideas, porque decía, o sea, independientemente del miedo que le tengas al SAT, o si a lo mejor tú ganas 15,000 pesos mensuales en tu negocio, pues para el SAT quizá no eres importante. Entonces a lo mejor la recomendación como fiscalista es, pues haz lo que tú quieras, no te van, o sea, ni te van a iniciar un proceso de discrepancia fiscal, pero es tu obligación. Ese es el punto, ¿no? Y lo voy a dar un ejemplo. Sí. Es como cuando se eliminó, ¿no? Como delito el adulterio, ¿no? Estás casado y entonces el adulterio, el que tú tengas a otra mujer o estés engañando a tu esposa, en tu caso, Sergio. No sé si estás casado o no. Sí, no, todavía. Oye. ¿Verdad que todo bien? Te amo. Entonces, el hecho de que hayan eliminado como delito el adulterio, pues significaría que si ya no es delito, ¿lo puedes hacer? No. O sea, es una responsabilidad moral, legal, porque ya no es delito, pero sigue siendo una causa de divorcio. Pero insisto, es moral y legal. Sí, es la parte tuya de ética, de cómo te estás comportando en todo lo demás en tu vida. Exactamente, entonces no se trata que tu esposa se dé cuenta o no, que un juez te sentencia el divorcio o no. Se trata de que hagas lo que tengas que hacer porque es lo moral y legalmente correcto. Okay. Pues es igual, ¿no? A lo mejor, insisto, si ganas 15,000 pesos y gastas, la discrepancia fiscal es que tú gastes como si ganaras 20 pero declaras 15, ahí hay discrepancia fiscal. Ahora, ¿le importa al SAT? No. Te va a mandar una invitación a tu correo electrónico y te va a decir, oye, pues noté que tienes unos ingresos que no me identificaste, me debes tanto, ven y págame, pero eso es formal, ¿no? No es formal, no tienes la obligación en ese momento de pagar, es solamente una invitación, son como las llamadas a misa, va, quien quiere. Pero no se trata de eso, o sea, lo que tú comentabas, ¿por qué al final le aprietan a ese contribuyente cautivo? Pues porque estas personas que dicen, no pasa nada, por las cantidades que gano no pasó nada, porque esas personas no informan al fisco lo que están ganando. Entonces ahí aterrizamos en esta parte de ese primer escalón acerca de la información y quién te da la información, porque hay regímenes, por ejemplo, para personas físicas, pues que no pagas impuestos, ¿no? Y la cuestión es, asesórate bien con un abogado, o sea, en este caso, porque no toda esta información debería ser responsabilidad del contador. Sí, ¿no? Y ahorita vamos también a otra pregunta, pero sí hay distintos regímenes y es lo que yo te quería preguntar, porque cuando yo tuve una SA, resulta que ya había otra figura que es una sociedad de responsabilidad limitada, que también lo hablaste en uno de los programas que comentabas, donde entonces la responsabilidad es sobre el capital que se fundó la empresa y no sobre el patrimonio de las personas que están amparados atrás de una SA. Cuando supe esa información, dije, reverendo idiota, o sea, ¿por qué si él ya tenía esa información y es un buen notario, bueno, es un buen abogado, ¿por qué no me mandó esa figura? Y resulta que hoy en México se abren 90 SRL por cada 10 de SA. O sea, la importancia de una buena asesoría te cambia, te puede dar el futuro o el fracaso de tu negocio. Una mala asesoría en esta cuestión tan simple como qué régimen darte de alta. Sí, y por ejemplo, ahorita que platicas de las sociedades desde el punto de vista de Ley General de Sociedades Mercantiles, pues no es que una sea mejor que otra, ¿no? Sino es a partir de tu actividad, a partir del capital que le vas a aportar, a partir de, como decías tú, de la responsabilidad que tú quieres asumir, pues es cuando el abogado te va a decir, bueno, la que creo que te conviene más es esta. Ahora, es importante, sobre todo en esta cuestión corporativa, de una, prácticamente cuando estás hablando de una persona moral, la física pues es un tratamiento completamente distinto, ¿no? Fiscalmente va a pagar impuestos, pero no es parte, obviamente, de esta Ley General de Sociedades Mercantiles, pero aquí lo importante es que sí juntes, o ya sea a un experto en áreas corporativas, de derecho corporativo, y a un experto en derecho fiscal, si es el mismo mejor, pero si no, pues junta a las dos partes para que cada quien te dé su recomendación. Y te doy un ejemplo así muy rápido, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una sociedad civil que no está en Ley General de Sociedades Mercantiles, te invito a que emprendas. De hecho, de eso se trata este proyecto. Este canal, el programa en vivo, nuestro podcast, todo va con la intención a que tú tengas mejores herramientas para emprender. Emprender es complicado, pero cada vez en el mundo hay miles de personas que deciden emprender y se preparan para ello. Emprender no es tan complicado si tienes la información correcta.
te invito a que conozcas el curso que hemos desarrollado para ti, para que puedas emprender. Es un curso totalmente en línea, donde tienes material de trabajo y hay sesiones antes, durante y al final del curso, con el único objetivo de que tengas la mayor información para que puedas emprender de una manera correcta, sin tanto esfuerzo, sin tanta inversión y sin tanto riesgo. Toma la decisión de emprender en lo que tú quieras. Vive el estilo de vida que siempre has soñado, todo a través de emprendimiento. Te dejo en los comentarios información del curso, donde por cuestión de lanzamiento lo estamos promocionando a un precio muy especial. Te sale mucho más barato aprender hoy que un fin de semana en cualquier evento social. La decisión está en ti, las herramientas las tienes. Te invito a emprender. Hoy más que nunca tienes la oportunidad de cambiar tu vida. Estás a un clic de distancia. Te dejo los datos en la descripción de este podcast y de este canal. Nos vemos. Está obviamente en Código Civil. Si tienes una sociedad civil, por ejemplo, pensando es el mes de abril, si tú en abril facturas 1 millón de pesos, ¿no? Y de ese 1 millón de pesos únicamente te han pagado 500,000 pesos para efecto de una acumulación del impuesto, es decir, cuánto es lo que tengo que declararle al fisco como para ingreso. pagar un impuesto, pues se calcula sobre los 500,000 pesos que recibiste, ¿no? Y más, obviamente se va acumulando con los meses anteriores, pero son solamente esos 500. Ahora, si tú tienes una sociedad anónima, una sociedad mercantil, independientemente de si es responsabilidad limitada o de capital variable, Una sociedad. Sociedad mercantil, si tú facturaste 1 millón, tú pagas sobre 1 millón, aun cuando únicamente captaste 500,000 pesos. O sea, es sobre lo facturado, no sobre lo efectivamente cobrado. No sé si me explico. Entonces, a lo mejor eso el notario no te lo va a comentar, porque tampoco es su obligación saberlo. No, porque al final Él es mercantilista y te dio sí, su mejor recomendación como mercantilista. como mercantil, y al final es el que está para dar buena fe de la creación de tu empresa. Claro, exactamente. De la constitución. Exactamente. Pero y entonces en esto, sí, o eso sea, sí ocurre. es un madrazo, o sea. Pero también ocurre al contrario, o sea, cuando eres una sociedad mercantil, por ejemplo, si facturé yo 1 millón, pero tengo facturados 800,000 pesos, pero no he pagado los 800,000, puedo deducir los 800,000, o sea, es a favor y en contra. Ok. Y la sociedad civil no. Aunque tenga, por ejemplo, cobrados 500,000, pero le han facturado 2 millones, ¿tengo pérdida? No. Si no has pagado todo, si nada más de esos 2 millones has pagado 100,000, pues tienes una utilidad de 400,000 pesos y pagas impuestos sobre 400,000. Entonces tiene sus pros y sus contras. O sea, el tratamiento fiscal es completamente distinto e insisto, todo depende pues también de esa asesoría en la cual mucha información la va a dar el contribuyente, el empresario, para determinar qué es lo que más le conviene desde el punto de vista mercantil, civil en su caso, y fiscal. Precisamente por lo que acabas de compartir, dependiendo ya cada situación, se da la recomendación bajo qué régimen, pero qué régimen ese que comentaste, que te puedes dar de alta como persona física y que no pagas impuestos, o cuándo empiezas a pagar, ¿cómo funciona? Ok, es el régimen de incorporación fiscal, ¿no? Que es el famoso, lo van a escuchar como el RIF, ¿no? ¿Qué es el RIF? Pues de entrada justamente es eso, es régimen de incorporación, es decir, a todos los informales los queremos invitar a que vengan, que se vuelvan formales. Somos el SAT, no somos malos, queremos conocer de ustedes, queremos saber a qué te dedicas, cuánto ganas, cuánto gastas, de dónde viene tu dinero, cuáles son tus cuentas bancarias, qué activos tienes, quiero saber todo de ti. Y a cambio de ello te doy algunos beneficios que a lo mejor como persona física con actividad empresarial no tendrías. Por ejemplo, a lo mejor no me declaras mensualmente, me vas a declarar bimestralmente, no acumulas ingreso y adicionalmente te voy a dar una reducción en la carga del impuesto sobre la renta, y después hay un decreto que también te da beneficios para efectos del IVA. Pero vamos con impuestos sobre la renta. Si al final tú ganas lo que quieras ganar, ¿no? Y que tengas las deducciones que quieras tener y tienes una utilidad fiscal, la cantidad que tú quieras, al final hay unas tarifas con las cuales tú determinas el pago de un impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, pensando que ya hiciste todo el cálculo y te quedaron 150,000 pesos, bueno, es mucho, 30,000 pesos a pagar, ¿no? Ajá. Entonces, la ventaja que tienes es que si estás en tu primer año como régimen de incorporación fiscal, te doy una reducción del 100%. Es decir, de los 30,000 que te quedaron a cargo, no me pagues nada. Es el primer año. El segundo año ya baja un poco, ya no es el 100, ya es el 90, y luego el tercer 80, y así hasta llegar al 10º año en el que te van a dar el 10%. Y en el año 11
pues dices, bueno, ya presumo que ya aprendiste a ser empresario. O sea, estabas mi hermano, jugando. Ajá. Ya si sobreviviste 10 años, Sí, claro, ¿no? te felicito. Sí. Entonces ahora sí ya en automático te vuelves una actividad empresarial. A lo mejor en el camino tú ya te habías transformado, ya te volviste. Subiste de Ya régimen. hiciste una sociedad. Porque está topado, ¿no? Hasta cierto Está topado ingreso. 2 millones de pesos Ok. en el ejercicio. O sea, es un poco el juego de los informales, ¿no? El que vende tacos, el que vende perros, el que vende ropa, el que no gana más de 2 millones de pesos. O a lo mejor si lo ganas, pues ya no entras en este régimen. Ajá, Está brincas en ¿no? automático. Brincas. Y ahí es un poco lo que te comentaba inicialmente. Decía yo, en el mejor de los casos, tu negocio quiebra y no te vas a meter en broncas fiscales. Pero en el peor de los casos, fiscalmente hablando, o sea, claro, económicamente, qué gusto que mi negocio funcione, pero fiscalmente hablando, si tu negocio crece y tú no llegas a ese punto de formalidad, es decir, a lo mejor el primer mes ganaste 10,000, 15,000 pesos, pues no eres importante para el SAT. El segundo mes ganaste 30 y se vuelve exponencial por cualquier motivo, porque funcionaste en internet, por el motivo que tú quieras, y al final del año ganaste 5 millones de pesos, 10 millones, y en 10 años ya estás ganando 40, 60, 70 millones de pesos, y sigues con eso, cargando o arrastrando esos malos hábitos fiscales de decir, pues bueno, ya me tuve que hacer formal, pero no declaro, no facturo, compro factura, todo este tipo de cuestiones que pues, obviamente son ilegales, pero ya lo tienes como hábito, ¿no? Como tu forma de operar. Porque me ha resultado, porque de ahí he ganado mucho dinero. Esos errores los vas a arrastrar, y cuando ya eres grande, pues obviamente llama la atención del SAT, y cuando te inicien una auditoría, pues obviamente van a salir todas estas irregularidades, y al final te va a salir mucho más caro estas sanciones que te van a determinar, que insisto, a lo mejor incluso hasta puedes acabar en la cárcel, ¿no? En el peor de los escenarios. ¿Y qué necesidad? Cuando tu negocio fue creciendo, fue funcionando. Pero también, ¿por qué creció y por qué se volvió tan exponencial? Pues porque no pagaste impuestos, porque no dabas de alta a la gente en el seguro social, porque al final abusaste de tu Del negocio, sistema. abusaste del sistema, abusaste de la gente, te enriqueciste de ello, y obviamente cuando ya tienes que entrar en un proceso de regularización no estás acostumbrado, ¿no? Imagínate si hoy te quedas tú con 100,000 pesos mensuales en la bolsa, te digo, nada más que si te vuelves regular, pues ya no son 100,000, ya son 40,000, 50,000, 60,000, te va a doler, ¿no? Vas a decir, oye, no, 40,000, o sea, mejor sigo igual, ajá. no cambio. Pero, insisto, entre más grande eres, pues obviamente más llama la atención de las autoridades fiscales. Y ese es el punto. Por eso es tan importante que cumplas con esas obligaciones. Es decir, como cuando eres niño, ¿no? Que desde chiquito, desde que eres un empresario chiquito, si así te quieres llamar, y no porque sea malo, sino porque vas en ese proceso de crecimiento, haz las cosas bien, aprende a ganar lo que tengas que ganar y a pagar lo que tengas que pagar y a compartir lo que tengas que compartir, para que cuando crezcas, tu nivel de vida vaya creciendo en la misma dimensión que tus negocios van creciendo. Si no lo haces de esa manera, o sea, si lo haces exponencial porque abusas del sistema, abusas de la gente, pues obviamente vas a estar en un muy serio problema, y a lo mejor hay muchos empresarios que te pueden decir, a mí nunca me ha revisado el SAT y nunca me ha pasado nada. Qué bueno, ¿no? Pero es que estás con la expectativa, Darío. Claro. O sea, un día te puede llegar el un día- requerimiento y ya no te da o sea, no te da la oportunidad Correcto. de corregir. No hay forma, ¿no? Y al final, pues a lo mejor vas a tener que pagar mucho dinero, a lo mejor en el peor de los casos te truena tu negocio, ¿no? Y a veces el problema, y ese es el problema de lo fiscal, ¿no? Que si tú hoy chocas, Sergio, y tú tuviste la responsabilidad, el problema lo vas a afrontar muy rápido, ¿no? A lo mejor ese mismo día llega tránsito y te detienen porque vas alcoholizado, te van a presentar la querella y en un mes ya te están notificando que te tienes que presentar ante un juzgado. Pero en materia fiscal, las autoridades tienen 5 años para fiscalizarte. O sea, a lo mejor el que tú creías que, oye, ya, o fue en el 2017, ya pasó, ya ni se acuerdan, pues en ese momento es cuando te caen, y a lo mejor es cuando tu negocio ya no funciona tan bien, y entonces ese dinero que no pagaste ya no lo tienes. Bueno, en el mejor caso lo tienes, ¿no? Está en el banco y dices, bueno, no importa, te pago, ahí está, tengo la lana, ¿no? Pero si no la tienes, o sea, truenan tu negocio. Si ahí medio iba pasando, vamos a ponerlo en este ejemplo, ¿no? Con la cuarentena, sí, la COVID, pandemia. No, la pandemia. Pues las ventas bajaron, las rentas seguían corriendo. ¿Qué pasaría si en ese momento llega el SAT, te fiscaliza y te impone un crédito fiscal? ¿Tienes el dinero para negociar? No. Y tienes que pagar. Entonces, ese es el problema. Y eso ocurre, insisto, pues por querer abusar.
por querer abusar de un sistema que aparentemente es riguroso, ¿no? Y que aparte, y eso sí es importante puntualizar, tecnológicamente las autoridades fiscales han mejorado, han avanzado y tienen muchísima información. Pero pues ocurre, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ser maestro, pero es muy común, ¿no? De pronto a mis alumnos les dejo tarea. Trato de no dejarles mucha tarea, porque cuando dejas mucha tarea y de repente estás ocupado, pues no tienes el tiempo de revisar. Sí, y ahí te ves. La carga es para ti. Claro. Verde para estos muchachos. Claro. Pues lo mismo ocurre con el SAT. Contigo. Tiene tanta información que ahora ya no le alcanza humanamente para digerir toda esta información. Wow. Porque al final las denuncias las sigue presentando personas, no es una computadora. O sea, la computadora ya le facilita la vida al humano que está atrás de ella para poder entender toda la información, pero al final siguen siendo seres humanos, personas, las que tienen que captar esa información y traducirlas a lo que por ley los que tienen que estar operando. Ahora, nada más te quiero preguntar, aprovechando este tema de la fiscalización y cómo tienen esa información, ¿tú crees? Porque lo he visto al menos con 3 contadores que hicieron comentarios donde la línea de ahorita es darte lo más que se pueda de largas, o la orden es evitar dar la devolución del ISR. Sí, claro, y del IVA. Y del IVA también, ¿verdad? Del IVA, sí. Lo que pasa es que tiene una obviedad. El año pasado, 2020, que fue pues, prácticamente todo el año de pandemia, digo, creo que fue de enero a marzo en el que estuvimos medianamente bien, y de marzo hasta diciembre la pandemia estuvo en su auge, tuvo picos, pero estuvo en su auge, ¿no? Los negocios estuvieron cerrados, al menos 3 meses estuvieron completamente cerrados, muertos, ¿no? o sea, Y entonces resulta que, ¿cómo concibes tú, Sergio? Te preguntaría, ¿cómo concibes tú que cuando los negocios dejaron de ganar dinero, aumentó la recaudación del IVA? ¿A qué se lo achacas? Pues naturalmente a que no hay devoluciones, ¿no? No hay devoluciones, me voy contra los grandes empresarios y les cobro lo que no han pagado, que eso está bien, ¿no? sí. Pero al final, cuando no te devuelvo, pues digo, sí, de recaudación fue tanto, claro, porque no devolviste lo que tenías que devolver. Entonces, a lo mejor en un juicio, pues obviamente muchos se van a ir a juicio y van a ganar ante los tribunales y van a recibir esa devolución. Pero también ocurre, que esto es importante y lo aterrizamos a lo que comentábamos hace poco, Sergio, si tú has hecho muchas irregularidades fiscalmente en tu negocio, ¿no? ¿Vas a pedir devolución? O sea, con el riesgo de que te fiscalicen y descubran todo lo que has hecho. No, ¿por qué? Porque entonces ahora sí es meterte con la lupita, claro, y jugarle, claro, ahora sí que la ruleta rusa y a ver a qué te sale. Y también, o sea, que esto lo tendremos que llevar a otro programa definitivamente, pero el tema de las facturas es un tema difícil de tratar, pero que no sé por qué he escuchado con varios compañeros en general que aquí en León es una plaza complicada en ese aspecto, en el tema de todo lo que es la venta con facturas. Pero ahorita el problema es, y eso el comentario es, para que no se les haga tan fácil el tema de, ay, es que me vendió la factura o me venden una factura. Porque ya si tú estás dado de alta, o si tu proveedor está dado de alta bajo una cierta lista, o sea, con cierto criterio, y donde ya se detectó que está implicado en vas tú también, güey, y van sobre ti. Sí. Esto es correcto, o sea, no es solamente el comprar por comprar, ni mucho menos, o sea, es mejor. Yo lo estaba viendo con uno de los de las publicaciones que nos estaba subiendo en tu página, donde hay formalidades que tú puedes cubrir el tema de tus operaciones y te tienen que respetar, y hay maneras de hacerlo válido con un buen contrato, por ejemplo, con el tema de los entregables, y estás en línea y no te tienes que ir por la fácil, que luego es muchísimo más riesgo el tema de una factura. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es una práctica, bueno, en México se volvió, y creo que sigue, solamente que se modificó la ley en 2020. ¿Qué cambió, Sergio? O sea, siempre ha sido un delito. Lo que cambió en 2020 y que en 2021 se está aumentando al tema del outsourcing, pero en 2020 se volvió parte de crimen organizado. Entonces, eso que tiene como consecuencia que si eres parte del crimen organizado, aplica la prisión preventiva oficiosa. ¿Y eso qué significa? Pues que cuando te vinculan a proceso, lo primero que van a hacer es meterte a prisión, y en prisión vas a llevar todo tu juicio para comprobar si eres inocente o culpable, pero de entrada vas a estar en la cárcel, ¿no? A diferencia de lo que ocurría antes de 2020, en el cual te vinculaban a proceso, pero lo podías llevar en libertad, y teniendo dinero, con la venta de la factura, teniendo dinero, pues teóricamente te podrías fugar o podrías hacer ahí lo que quisieras, ¿no? Con dinero muchas cosas se pueden. Entonces, este fue lo que cambió, pero aún así, no sé qué tanto el fisco ha logrado capturar o meter a prisión. La verdad es que yo no he escuchado
lamentado mucho que la gente ya esté en cárcel. Insisto, un poco lo que decíamos al inicio, ¿no? Es la unidad de inteligencia financiera y el SAT. El SAT hace bien su trabajo. Pero algo importante, y a lo mejor rescato con lo que iniciábamos, es, si te has dado cuenta, ha bajado mucho como esa parte mediática que le daban al SAT en gobiernos anteriores. El SAT era el que daba miedo. Y hoy le subieron el perfil a la unidad de inteligencia financiera. Y aparentemente habría que observar si ha dado resultados o simplemente es el miedo que se trata de hacer, porque el miedo da resultados, ¿no? Sí. Si tú asustas a alguien, pues aumenta la recaudación. Entonces al final lo que va a evaluar el gobierno es si ha aumentado la recaudación. Si ha aumentado, pues van a seguir en la misma y a lo mejor no necesitas meter a la cárcel a todo el que vende factura y al que compra factura. Pero el problema, eso es digamos en la práctica. Pero el problema es que en la ley, pues se transformó y al transformarse, lo que tú comentabas, o sea, ya me pongo en una situación en la cual si por cualquier motivo soy incómodo o por cualquier motivo la ley se aplica, o sea, llega al SAT y verdaderamente curiosamente me audita y me presenta una querella ante la fiscalía, pues puede ocurrir que al final tenga esa responsabilidad. O sea, la ley está muy bien hecha y muy bien armada. Claro, con sus vacíos que los abogados habrán de aprovechar esas áreas de oportunidad que la legislación dará mediante los juicios de amparo o lo que corresponda, pero de entrada tu empresario ya estás en una situación de vulnerabilidad en la cual no necesitas estar, ¿no? Entonces, justo lo que tú comentabas es, hay que hacer una planeación legal, adecuada, correcta, con expertos que te encaminen hacia eso, pero independientemente de esa información que tú puedas tener, de la correcta asesoría que tú puedas tener, volvemos a lo mismo, es la responsabilidad que tú tengas para entender que al final pagues lo que tengas que pagar, lo que corresponde. Lo que corresponde, o sea, tampoco vas a pagar, como tú lo comentaste en el caso, si hay pérdida, pues bueno, tampoco te van a exigir algo donde no se ve reflejado. Claro. Pero sé responsable, sí, y paga y contribuye con lo que tienes que contribuir, que... Ay, producción, no sé, lo entiendo, pero sí me gustaría mucho que pudiéramos retomar esta conversación en otro programa, porque quedaron muchas preguntas en el aire, sobre todo también con la nueva ley de impuestos sobre plataformas digitales, que es lo que salió en el tema a colación hace rato, donde la gente no estaba acostumbrada a pagar, y de pronto viene un impuesto, y muchos lloraron. Sí. Por el berrinche de que no querían y que las plataformas dijeron, pues güey, yo tengo que, ni siquiera te lo tengo que dar para que tú lo declares, yo lo tengo que retener y a partir de aquí te corresponde tanto. Y son cuestiones que están bien hechas, o sea, así debe de ser. Creo que entre más gente paguemos, va a ser más fácil que este país, pues bueno, vaya funcionando. Y pues muchas gracias, Darío. No, hombre, Sergio. Gracias por estar aquí, amigo. Un gusto haberte acompañado. Ojalá sí se repita y a platicar de muchísimos otros temas que en materia fiscal y en materia mercantil se da ahí con los negocios. Y pues obviamente la intención siempre es tratar de transmitir información que les sea de utilidad. Y sobre todo también conocer, fíjate, yo presumiéndote al principio del programa del desarrollo de la marca personal, cómo has crecido, el tema de Proyecta, Vality, y fue lo único que no platiqué, discúlpame. No te preocupes. Fue la emoción, pero la invitación está abierta, amigo. El día que gustes, estamos a la orden. Bueno, aquí nos queda cerquita, sí, hombre, oficina, entonces... A unos pasos, pero felicidades por Proyecta, felicidades por Reality, la verdad es que están creciendo mucho, son un equipo muy profesional y es un gusto trabajar con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Igual un gusto que ustedes estén aquí en nuestras instalaciones, ya realmente conocer cómo trabajan, da gusto, ¿no? El ánimo y el entusiasmo con el que lo hacen. Insisto, reitero, el gusto de estar aquí con todos ustedes. E igual, pues si tuvieran alguna duda, que te la hagan llegar. E igual si nos quieren contactar directamente en la página de Vality, en temas fiscales, legales, pues con mucho gusto por ahí los vamos a tener. ¿Podemos hacer rápido el comercial de Proyecta, por favor, producción? Por favor, abusando de su tiempo, del tiempo en este programa. Fíjate que, no es comercial ni mucho menos, pero sí nos gustaría que nos platicaras rápidamente el tema de por qué decidieron emprender con el tema de Proyecta.
Fue consecuencia al final, ¿no? Decidimos abrir el despacho. Llevábamos mucho tiempo dedicándonos a todo el tema fiscal y pues pensamos en que lo teníamos que hacer por nuestro lado, ¿no? Entonces buscamos instalaciones y resulta que las instalaciones eran adecuadas también para poder ofrecer el servicio de inicialmente era la renta de oficinas, todo el tema del cowork, y poco a poco se van abriendo áreas de oportunidad. Ahora, bueno, ya están ustedes con los cuales también comercial, ¿no? Pueden grabar su podcast, pueden grabar cualquier programa que deseen hacer, lo pueden contactar ahí con Exens Radio. Y al final ese fue como la temática, ¿no? Entonces se dio una cosa por la otra, buscábamos instalaciones, las instalaciones fueron adecuadas, decidimos que era mucho espacio para que Vality ocupara todo, ¿no? Imagínate ahí 4 o 5 personas en una instalación como esta, y decidimos acercarnos a gente con la que podemos tener comunión, justamente, que somos afines por los servicios que podemos ofrecer, y la idea es esa, que se acerquen a nosotros, que puedan tener sus oficinas, sus instalaciones, su domicilio fiscal, pero que adicionalmente conozcan a los otros negocios que también se encuentran situados con nosotros, porque a lo mejor resulta que soy arquitecto, pero pues aproveché a Exensi y ya también tengo mi podcast, ya también me invitaron para hacer un programa, tengo al fiscalista, tengo al de recursos humanos y tengo todo sin tener que salir de las instalaciones. Y es que el concepto está muy padre, los invito a que conozcan primero, porque ya lo hemos anunciado en otros programas, pero aprovechando que aquí está Darío, es un concepto muy diferente, vengan a que lo conozcan, tienen sala de juntas, aquí está un estudio tanto fotográfico como de video, está el área de coworking, realmente sí hay una integración y comunicación con varios profesionistas de muchos giros, donde entonces empieza a haber esa retroalimentación y esas buenas sinergias. Claro. Entonces la puerta está abierta, la invitación está más que prácticamente ahora sí por uno de los presidentes, fundadores, socios, ya si no quieren hacer caso, está bien. Pero vengan, conozcan Proyecto Business Center. Y amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, las oficinas están en la calle Niebla, 115B. Aquí encuentran Proyecto, aquí encuentran Vality. O igual en mi teléfono en WhatsApp que se comuniquen es 477-118-4522. Para lo que ocupen, ya sea para Proyecto o para Vality, sin duda ahí los podemos informar. Atender. Pues muchas gracias, Darío. Hombre, gracias por la invitación y espero se repita. Por favor, agéndalo, mi estimado, de una vez. Porque sé que acelerar esto. Nos vemos nosotros el jueves en Enfoque. Y mañana también hay Café Latte. Hasta el viernes. Con un programa más de empoderamiento femenino. Y también háganle caso. Perdón. También nos vemos mañana a las 6 de la tarde en De Primera. Entonces, nos vemos. Esto fue Enfoque y estudian inglés. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué te pasa? Pues bien, espero que te haya gustado mucho este capítulo. Te invito a que dejes tus comentarios a través de nuestro canal de Facebook, como nos puedes encontrar como Enfoque, o nuestro podcast que tiene el mismo nombre, Enfoque con Sergio Amor. Te invito a que